RNE Audio. Solo tienes que escuchar. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y con el coronel Pedro Áñez esta noche aquí con nosotros, 2:05, 1:05 en las Islas Canarias, segunda hora de este programa especial que estamos haciendo, hablando del Tao de la Guerra. Te saludan, ya no te quiero leer todas las cosas. Qué bien explicado el panorama mundial, el coronel Baños te deja las cosas claras, mil gracias. Desde Córdoba, Argentina, te saluda un saludo al coronel, un fiel seguidor de su trabajo, Juan González, cantidad de gente en montones de lugares. Te voy a pedir que puedas, si puedes, que seas telegráfico, porque nos queda hablar de un personaje que yo cada vez que le miro la cara, ahora lo descubrimos. Al frente de este gigante se encuentra un personaje misterioso y poco conocido. En el canal N+, encontramos algunos datos sobre él. Xi Jinping, el máximo líder chino y posiblemente el hombre con mayor poder político en el mundo, es también uno de los más grandes misterios. Esta es su historia, hasta donde podemos conocerla. Xi Jinping nació en Pekín en 1953. Fue de la primera generación tras el triunfo de la Revolución China. El nuevo mundo de esta nación, por fin reformada y unificada, parecía traer un verdadero cambio a tantos años de hermetismo y conflictos en la región. ¿Y cómo no iba a ser así, si el padre del ahora líder chino fue ni más ni menos que Xin Zhongxun? Uno de los pioneros de la guerrilla, héroe de los combates del norte y viceprimer ministro del gobierno maoísta. Los primeros años después de la revolución, la familia Xi vivió entre los privilegios del nuevo régimen, pero para 1969 fueron víctimas de la revolución cultural. Sus padres fueron encarcelados y acusados de traición, mientras que él fue enviado a los campos de Shanxi a realizar labores forzadas, que fueron parte del plan de Mao Zedong para que las generaciones jóvenes entendieran el trabajo del campo. Aquí vivió entre cuevas y militares de 1969 a 1975, combinando el trabajo, el peso de ser hijo de un preso político del régimen y también sus estudios. Después de dejar Shanxi, comenzó su camino en la política, logrando anexarse al Partido Comunista de China en 1974. Esta es parte de la historia del más influyente líder de la actualidad. Y te pregunto, Pedro, ¿cómo esta persona ha llegado a ser el presidente de un país y convertirlo en el país más poderoso del mundo? Hombre, con inteligencia, con rigor, con esfuerzo. Tú piensas que mientras aquí parece que en Occidente cada vez nos gustan más, o nos tenemos que ir acostumbrando más al tipo de líder casi un poco payasete, muy histriónico, ¿verdad? Que hace cosas muy llamativas. Que ellos están en la línea todavía de ese rigor, de ese personaje que lidera, pero a base de mostrar un ejemplo, de que además se convierte en el padre, en esa figura paternal, que además es una figura paternal en el sentido que también de que impone una disciplina, pero que al mismo tiempo es cariñoso y acogedor, ¿no? Y las recompensas. Y las recompensas. Y luego tú piensas que sus orígenes claramente pues también le han marcado, pero sobre todo en ese sentido de ver cómo es el nuevo timonel, un poco lo que fue Mao, con las barbaridades que hizo Mao, que por supuesto jamás las vamos a disculpar, ni mucho menos, pero en ese sentido también de que sea esa figura paternal que se estudia, como te decía, en los colegios, que se aprende sobre su lectura o sobre sus discursos, que también es importante. Y no olvidemos que modificaron la Constitución para que pudiera ser presidente perpetuo, ¿sí? Tanto él como el vicepresidente, a perpetuidad. Pero claro, porque eso les da también esa continuidad. Tú piensas que nosotros tenemos, una de las debilidades que tiene el sistema democrático es la alternancia política, que eso hace que, como dicen, que cuando alguien llega al poder, el primer cometido que se da es ganar las siguientes elecciones, que es la principal preocupación. Ellos no están en ese juego, no tienen esa preocupación. Su preocupación es precisamente ver cómo pueden hacer progresar a su país y a toda su población. Están en otra dinámica diferente y, por tanto, lo que les decía, en cierto modo, muestran, sin mostrarlo, otro tipo también de sistema político que puede ser incluso más favorable, ¿no? O más positivo para los ciudadanos. Y, sobre todo, esa imagen, como te decía, por un lado paternal, pero por otro lado también firme, por otro lado seria. Tú fíjate qué diferencia de cuando Donald Trump viene aquí, por ejemplo, a Francia y coge a Macron, le da la mano y casi le hace botar sobre el suelo,
¿Qué diferencia de cuando va a ver a Xi Jinping, y probablemente dentro de unos días está previsto que vaya a verle, se reúnan? ¿Qué diferencia cómo le da la mano y cómo le trata? Pero eso también hay que sabérselo ganar. Tú piensas que el respeto, lo primero tienes que respetarte a ti mismo, respetar a los demás, pero también hacerte respetar. Y aquí hay algunos de nuestros líderes que claramente ellos han perdido el respeto porque han empezado casi ni por no respetarse ellos mismos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia también de esa imagen de que, claro, para gobernar un país de casi 1.500 millones de personas, tú necesitas tener ese rigor y esa seriedad. No estamos justificando para nada a China. Además, mira, eso es muy importante, Miguel, porque mira, muchas veces cuando hablamos de que es un país autoritario, de que es un país donde está el Partido Comunista, todo lo que tú quieras. Tú piensas que tenemos que ser también claros. En el mundo, de los 193 países que hay en Naciones Unidas, más alguno que no está, apenas hay una veintena de países que son democracias plenas. Una veintena de países. Solo. Esto es un estudio que saca todos los años la unidad de inteligencia de la revista The Economist. Solo hay una veintena de países. Luego están lo que se llaman democracias imperfectas. Algunas veces España ha estado como democracia imperfecta. Luego pasamos a lo que se llaman los regímenes mixtos. Pero curiosamente, la mayoría de los países del mundo son países autoritarios, con los que nosotros no tenemos ningún reparo en hacer negocios, empezando por los países del Golfo, que ahora están en la guerra también, o aparentemente en guerra contra Irán. Quiere decir que esto hay una tremenda hipocresía, porque cuando señalamos a un país claramente porque no es una democracia, pero nosotros hacemos negocios con muchísimos países que no son democracia. Yeah. Y aquí compran equipos de fútbol, llevan su compañía aérea, la llevan algunos equipos de fútbol en la camiseta y no pasa absolutamente nada. Por eso te quiero decir que también tenemos que ser claros cuando hablamos de estos temas. Pero piensa, hay algo muy importante. Dentro de las guerras que ahora mismo se libran, estas guerras comerciales, financieras, tecnológicas, hay una guerra de la que no hemos hablado, Miguel. ¿Cuál? Que es la guerra cognitiva. En la guerra cognitiva, donde entran en juego las operaciones psicológicas, las operaciones de influencia, la manipulación mediática, la propaganda de guerra. Y tú piensas que mucha de la información, por ejemplo, que recibimos de China es propaganda de guerra, que no coincide para nada con la realidad en absoluto. Y esto te lo puede decir cualquier persona que por negocios o por placer viaje rutinariamente a China, que mucha de la información que no traslada resulta que no es la realidad que se vive allí en el país. Una vez más, sin justificar nada y sin defender a nadie. Simplemente entendiendo que cuando hay una guerra, esta guerra geopolítica de la que hemos comenzado hablando, tú piensas que hay que demonizar al adversario, hay que ridiculizarle. Y es parte también de lo que estamos viviendo. Y obviamente nosotros vivimos en el mundo occidental y recibimos esta propaganda del mundo occidental para desprestigiar a los adversarios del mundo occidental. ¿Sigue habiendo hambre en China? Gente que tenga pobreza. Esos 600 millones de pobres que te decía, de pobres de solemnidad, han desaparecido. Ya no existe. Esa pobreza no significa que obviamente no haya todavía desigualdades sociales. Y es más, te voy a decir, China los últimos años estaba creciendo 2 dígitos, 12-15% anualmente. Se ha autofrenado precisamente para que no haya demasiadas diferencias sociales, porque había cada vez más 1.000 millonarios, y no querían precisamente de que hubiera una parte de la sociedad que se quedara demasiado descolgada. Y tú sabes que además allí se ha penalizado, pero cuando digo penalizado es hasta con la pena capital, a los políticos que se les ha cogido en actos de corrupción flagrante, donde además presumían ellos o sus familiares de vivir en el lujo más absoluto, porque no quieren precisamente tratar esa mala imagen al resto del pueblo. Pero es verdad que sigue habiendo desigualdades, pero esa pobreza extrema que había hace apenas 20 años, hoy ya no existe. Tengo muchos amigos que han viajado a China, me decían que habían visto los coches más increíbles. Y yo la vez que estuve, hice un viaje cortito, pasé por un lugar y estaban construyendo 4 ladrillos. A la vuelta de la semana ya habían construido 10 edificios. Y ¿cómo lo han hecho tan rápido? Pero fíjate, además, Miguel, eso es parte también de la moral que tienen ahora. Tú piensas que ahora mismo un joven chino, que ya no te digo su abuelo, su padre probablemente hubiera vivido en una chabola, hubiera sido de estos 600 millones de pobres, que prácticamente no hubiera tenido ni para comer. Y de repente este joven se ve que él vive en la ciudad más avanzada del mundo. Porque si tú ahora mismo vas a China y vuelves a cualquier ciudad europea o estadounidense,
Y dices, pero si nosotros somos casi el tercer mundo comparados con ellos. Es decir, es que el salto, y además lo que dices tú, esto es día a día, día a día. Porque de cualquier tema del que hablemos, ellos están mucho más avanzados en todos los planos. Que una vez más, vuelvo a decir que es muy importante que lo digamos, que no significa ni que nos guste su forma de te van a decir vivir, que eres un prochino ahora. Y sabes que me dicen de todo, ¿no? Sí. Además, bueno, ya sabes que siendo militar, hay días que me levanto siendo un fascista asqueroso y por la noche soy un rojo peligroso, ¿no? Entonces depende del momento, claro, por supuesto, ¿no? Yo intento siempre ser objetivo y dar los datos con claridad, que es de lo que muchas personas no se atreven a hablar. Hablas también de los espías, pero casi lo debe dejar para que lean tu libro. Soluciones, ¿qué podemos hacer nosotros ante toda esta historia? Has dicho que la guerra es aquí en la que estamos... El mundo está cambiando a pasos agigantados, Miguel. No significa romper relaciones que teníamos anteriormente, pero sí está claro que hoy vivir de espaldas a China sería un auténtico suicidio, sería un disparate. No podemos hacerlo. Por lo mismo que hacemos negocios, que te decía, con otros países donde no respetan los derechos de las mujeres, y tenemos el caso bien claro de países del Golfo, o no respetan todos los derechos de las mujeres, o no hay libertades, o hay pena capital, pues exactamente igual tenemos que ser capaces de convivir con esta China que lo está arrollando. Esto es como un maremoto que se nos viene encima, una ola gigantesca, y tenemos que ser capaces de surfear esa ola. Y además ver cómo nosotros podemos encajar nuestra pieza, que no tiene por qué ser pequeña ni mucho menos, en este nuevo puzzle, porque China piensa que es que está reconfigurando completamente la geopolítica mundial, y lo va a hacer mucho más. No significa romper relaciones ni con Estados Unidos ni con otras partes del mundo, pero sí tener unas relaciones fluidas con esta China, porque ir en contra de ello ahora mismo no tendría ningún tipo de sentido. Pero para eso también tenemos que tener muy claro que aquí en Europa hay que tener un plan. Lo mismo que tienen ellos, y tener un pensamiento estratégico, y tener un pensamiento a largo plazo, y además dejarnos muchas veces de estas utopías que claramente queremos aplicar en Europa, porque el mundo es mucho más complejo y tenemos que ser mucho más pragmáticos, y ellos son tremendamente pragmáticos. ¿Y de Trump estás siguiendo algún tipo de filosofía como hacen los chinos? Pues fíjate que de Trump podíamos pensar que estaba aplicando en este segundo mandato, que no tiene nada que ver con el primero, sí, que estaba aplicando la estrategia del loco que en su momento aplicó Richard Nixon. Pero hay veces que nos da la sensación de que está aplicando la teoría de un loco, no la teoría del loco, sino la estrategia de un loco, porque hay veces que llama muchísimo la atención las cosas que hace. Yo entiendo que algunas las hace adrede para precisamente que estemos pendientes de él, porque cuando tú estás pendiente de alguien y temes a alguien, le estás confiriendo poder. Pero llega un momento que dices, mira, bueno es lo bueno, pero esto ya parece que está sobrepasando todos los límites, ¿no? Entonces, es cierto. Mira, pero fíjate, si me permites un segundito. Sí, tenemos 3 minutitos todavía, mira, o sea que... A finales del año pasado, Estados Unidos sacó su nueva estrategia de seguridad nacional, que además, lo normal es que lo hubiera sacado antes, lo sacó a finales de año, de este mandato de Donald Trump. Por primera vez, en esta estrategia, no se hablaba de mantener el poder omnímodo de Estados Unidos, no. Se hablaba de recuperar el poder de Estados Unidos. En esta estrategia, a Rusia apenas se la mencionaba una decena de veces, cuando en estrategias anteriores se la mencionaba 70, 80, 90 veces, y además citándola como enemigo. Ya no es el caso. Esta estrategia, la última de Estados Unidos, toda, entera, desde el principio hasta el final, está dedicada a China. Es citada a China implícita o explícitamente desde el principio hasta el final. Es su gran adversario. Y es más, Estados Unidos se plantea replicar algunos de los protocolos que ha aplicado China, que le han sido positivos. Por ejemplo, todo lo que hacía Estados Unidos, de que cuando negociaba con un país le imponía una serie de medidas teóricamente democráticas, China no lo hace. China dice, tú haz lo que tú quieras mientras nosotros negociamos, que yo no me voy a meter dentro de tu política interior, no voy a interferir en absoluto en tu política interior. Y Estados Unidos está planteando incluso el replicar lo que estaba haciendo China. Pero todo lo refleja bien claro que la gran amenaza, el gran peligro, la gran obsesión de Estados Unidos, claramente, es China. ¿Y una guerra frontal entre China y Estados Unidos? ¿La ves viable, factible? Yo la veo a largo plazo. ¿Sí? Cuando Estados Unidos se ve incapaz de frenar el avance en todos los planos, como te decía antes, comercial, económico, financiero, tecnológico, todo lo demás, de China,
llegará un momento, no sabemos cuándo, que no le quedará más remedio a Estados Unidos que intentar frenar a esa China a través del instrumento militar, de un combate de alta intensidad, probablemente en la zona de Indo-Pacífico, que es lo que más o menos podíamos pronosticar, pero en algún momento tendrá que llegar a producir, salvo que Estados Unidos comprenda el poder absoluto de China y solo se quede entre los dos repartirse el mundo, que ojalá fuera la mejor de las soluciones. El año 2049 para esa gran... China será la única potencia hegemónica del mundo. Me has dejado con mucho miedo, querido coronel. Forma de contacto contigo. Tienes un podcast que está... Tengo una página web, sí. Geostratego.com. Tengo un canal de YouTube, el canal del coronel, por si alguien nos quiere seguir, estaríamos encantados de recibirle también. Y luego pues estoy en todas las redes sociales, en X, en Facebook, en TikTok, en Instagram, LinkedIn, en todas las redes sociales. Montones de personas en muchas partes del mundo te están dando las gracias por tu claridad. Dicen que ojalá los políticos aprendieran o escucharan también esta serie de cosas. Y yo recomiendo este libro, El Tao de la Guerra, las claves del arte de la guerra, de Sun Tzu, para comprender el poder global de hoy. Como siempre, ha sido un placer tenerte en el programa. Va a ser un placer estar juntos en Teruel este fin de semana, 15, 16 y 17 en Teruel. Estará también el coronel Baños, no os lo perdáis. Y como siempre, mi admiración y mi cariño hacia ti. Pues exactamente igual te traslado, y un placer y un honor estar siempre aquí en tu programa, que ya te digo, es un programa que oigo, que escucha también mi madre, así que encantadísimo y de verdad, y muy agradecido porque cuentes conmigo aquí y para el Congreso de Teruel, que desde luego va a ser algo épico. Sí, señor. Las gracias a ti. 2:22, 1:22 en las Islas Canarias. Hay más cosas que queremos contaros ahí. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, aquí, en Radio Nacional. Cambiamos el escenario, dejamos este tema misterioso y tremendo que nos ha planteado el coronel Baños y nos vamos al cine. Queremos hablaros de un monstruo. Ha pasado un poco ya la onda del monstruo, pero ya veréis lo interesante que es. Frankenstein llega a nosotros en esas pantallas misteriosas con nuestro colaborador. Bueno, vamos al cine en estos próximos minutos con esa sección que llamamos Pantallas Misteriosas, a visitar a un clásico monstruoso. Nuestro compañero Francisco Javier Almenar está con nosotros. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, gracias por decírmelo de clásico monstruoso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? No, tú no, me refiero a quien viene ahora, ¿eh? Tú eres un clásico, sí. Un clásico sí. De los guapos, de los bonitos, pero lo que viene ahora, creo que nos vas a hablar de algo que recientemente ha habido una película nueva, ¿no? Sí, eso es. Ha habido una película dirigida por nuestro querido amigo Guillermo del Toro, que de vez en cuando se ha escapado por aquí, por nuestras pantallas misteriosas. Y es que además tenía que traerte este tema porque hace poco se ha celebrado el 175 aniversario del fallecimiento de una de las autoras británicas más importantes de la historia de la literatura. Vamos a hablar de Mary Shelley, la que algunos llaman como la madre de la ciencia ficción. Bien, pues en este 175 aniversario de su muerte vamos a recordar el legado de una visionaria que abrió muchos caminos. Falleció el 1 de febrero de 1851. Sí, así es, y ella es famosa por haber creado esa novela titulada Frankenstein o el moderno Prometeo. Este subtítulo a veces no se suele ver en las versiones cinematográficas. Acuérdate que Prometeo era aquel titán que robó el fuego a los dioses y entregó el conocimiento a los seres humanos. Y que al final, de alguna manera, ese conocimiento es el
conocimiento pues de nuestro entorno, de la ciencia, de la naturaleza, y tiene que ver bastante con la historia que se ve, ¿no?, en esta novela y luego en las versiones cinematográficas, ¿no? Esta novela fue publicada en 1818 y se convirtió de forma inmediata en una de las obras más representativas del género gótico del siglo XIX, y cuenta la historia, es de sobra conocida, ¿no?, del doctor Víctor Frankenstein, que es un joven científico que está obsesionado con descubrir el secreto de la vida, y ensamblando cuerpos de gente que ha sido ajusticiada, pues finalmente crea una criatura. Hay que apuntar un dato interesante. Frankenstein no es el nombre de la criatura, sino de su creador. Siempre se dice, anda, mira, Frankenstein. No, es el monstruo de Frankenstein, ¿vale? A veces el cine ha hecho confundir a los espectadores a este respecto. Y la novela va más allá de lo que es la clásica historia de terror, ¿no? Es una profunda reflexión sobre la ambición científica. Científicos se muestra, ¿no?, el trabajo de este científico que no tiene límite alguno, ni en lo ético ni en lo moral, y la responsabilidad que tiene el creador hacia su creación, valga la redundancia, ¿no? El rechazo social y la soledad que sufre la criatura. Además, en la película de Guillermo del Toro esto se ve muy bien, ¿no?, porque Guillermo del Toro maneja muy bien estos personajes que son marginados sociales. Y si tenemos que hablar de cine, la primera versión cinematográfica de esta historia data del año 1910. Fíjate lo lejos que nos tenemos que ir. Es un pequeño cortometraje de 12 minutos que ya adaptaba esta novela. Fue creada esta pequeña historia por Edison Studios, y luego ya tenemos que saltar al año 1931, la versión de Boris Karloff, clásico. Este sí que es un clásico monstruoso, ¿no?, de la década de los 30 de Universal Pictures. Y luego hay innumerables versiones de la Hammer, por ejemplo, Frankenstein creó a la mujer, de Terence Fisher, del 67, o el shakespeariano Kenneth Branagh, que también en el año 94 hizo la que para mí es mi versión favorita, ¿no?, el Frankenstein de Mary Shelley, producida por Coppola, que venía arrastrando el legado que había dejado aquel Drácula de Bram Stoker, de Gary Oldman. Es curioso porque Mary Shelley escribe la novela cuando tenían solamente 21 años, ¿verdad? Sí. Bueno, arranca un poco antes, es decir, que la novela, la creación, va entre cuando tiene 18 años y 21, es muy precoz. Ya me gustaría a mí haber escrito una novela de esas características a esa edad, ¿no? Y es llamativo cómo esa creación la puede lanzar una chica tan joven, ¿no? Y que además no tenía, como luego te contaré, no tenía ninguna formación científica, únicamente formación científica formal, ¿vale? No había pasado por la universidad, para que me entiendas. Tenía el afán del autodidactismo, venía de una familia que se solía mover por círculos intelectuales, pero son datos que llaman la atención, ¿no? Que de repente esa chispa le surgiera a una joven tan prodigiosa como ella, ¿no? Creo que tenemos ya un tema, yo creo que el tema principal de la película de Frankenstein. ¿Lo escuchamos? Sí, de la versión de Kenneth Branagh, compuesto por Patrick Doyle. Ahí está la versión original, la que abre la película, y de Guillermo del Toro. Qué curioso cómo a Guillermo le gustan estos temas, ¿eh? Siempre está metido en estas cosas de misterio, ¿eh? Sí, por eso nos encanta, ¿no?, en estas pantallas misteriosas. Guillermo del Toro quería hacer Frankenstein sí o sí, ha sido su mayor emoción desde que empezó a ser cineasta. Siempre lo decía, que quería hacer su propia versión de Frankenstein. Ha llegado a este año y por fin ha podido estrenarlo, ¿no? Además forma parte de una trilogía que se llama la trilogía de la paternidad, que la formarían otras dos películas. Una, ya hablamos sobre ella en el programa, El callejón de las almas perdidas, que es una película muy interesante, y luego El Pinocho, que hizo en el año 2022, basado en el cuento de Collodi, hecho con stop motion, muy bonito también, pero que también muestra ese lado marginal de ciertos personajes, ¿no? Esas figuras que están un poco en el límite de los márgenes y que lo hemos visto en otras películas. El laberinto del fauno, acuérdate de la niña aquella que vivía en su propio mundo. Hellboy también, ¿no? Es otro marginado, ¿no? Es un hombre que va más allá de este tipo de personajes, y yo creo que al final los convierte en encantadores dentro de su propia tragedia. Y Guillermo del Toro ha mostrado muy bien la figura del doctor Frankenstein, porque
acoge un subgénero que hay dentro de la ciencia ficción y el terror, que es el subgénero de los Mad Doctors, de los científicos que no tienen ningún tipo de límite. Ya te lo decía al principio, ¿no? Estos hombres que por conseguir su objetivo transgreden cualquier frontera ética, natural. Claro, estamos viendo un personaje que intenta crear vida, superar la mortalidad de los seres humanos e incluso generar control mental sobre una criatura formada de cadáveres. O sea, imagínate la historia tan macabra que hay detrás de todo esto, ¿no? Al final todo esto se ha convertido en un arquetipo del terror y la ciencia ficción que ha avanzado, como te diré luego, muchas de las preocupaciones que estamos viviendo ahora en el siglo XXI. Creo que tenemos un tráiler de la película de Guillermo del Toro. ¿La escuchamos? Así, venga, vamos a ello. Había decidido que los recuerdos de mis males morirían conmigo. Parte de lo que les contaré es un hecho. Parte no. Pero todo es cierto. ¿Qué clase de criatura es esa? ¿Qué clase de diablo la creó? Fui yo. Tuve una visión. Una idea tomó forma en mi cabeza. Inevitable. Ineludible. Hasta que se hizo realidad. Buscando la vida. Creé la muerte. Sabes, yo me he perdido esa película. A ver si me invitas a Palomitas y la vemos juntos, ¿vale? Ya sabes que lo tenemos pendiente, el ir al cine un día, ¿eh? Sí, lo tenemos pendiente. Y me he perdido esta y hay que verla. Y yo creo que todo empezó con un año que fue un año sin verano. Algo ocurrió tremendo y cambió un montón de cosas. Incluso nacieron este tipo de géneros, ¿no? Sí, así es el año sin verano, te voy a llevar a ese año. ¿Te imaginas un año en el que no haga calor en el verano? Pues eso ocurrió en 1816 y el culpable de todo esto fue un volcán en Indonesia. Tú que has viajado tanto, no sé si habrás estado aquí, el monte Tambora, no sé si te suena, en Indonesia. En abril de 1815 ocurrió la erupción volcánica más potente que está registrada por la historia humana. Y surgieron, de ese cono, surgieron 160 kilómetros cúbicos de material a la estratosfera, se dice pronto, 160 kilómetros cúbicos, y creó un velo de cenizas que redujo la radiación solar global en 1 y 3 grados Celsius. Y esto ocurrió que al final ese viento cargado de cenizas llegó a cubrir casi prácticamente gran parte del hemisferio norte, afectó muchísimo a Europa e hizo que hubiera nevadas en junio, heladas persistentes que arruinaron cosechas y provocaron hambrunas generalizadas, y provocó que mucha gente pues no pudiera practicar el ocio habitual, ¿no? que se suele asociar con el verano. Y esto les ocurrió a un grupo de personas que estaban en la Villa Diodati, a orillas del lago Le Mans. En esa villa se encontraba Mary Wollstonecraft Godwin, que es el nombre de soltera de Mary Shelley. Se encontraba con Percy Shelley, el que iba a ser su marido. También estaba en esta casa Lord Byron, famosísimo Lord Byron, médico personal de Percy Shelley. Y también estaba John Polidori y Claire Clairmont, que también es una poetisa muy popular en Inglaterra. Lord Byron lo que hizo es poner encima de la mesa un desafío, y Lord Byron dijo: ya que no podemos salir fuera de casa, vamos a intentar escribir la historia de terror más horrorosa, que dé más miedo de la historia de la literatura. Y hubo dos personas que se tomaron esto muy en serio. Una de ellas es Mary Shelley, ¿no?, con Frankenstein, y también tenemos El vampiro de John Polidori, que es un relato
aparato que avanzó muchos de los componentes habituales, de los ingredientes habituales del género vampírico, ¿no? Mary tenía por entonces 18 años, que es cuando concibe la historia, y dice que ella llega a tener una pesadilla. Porque hay que decir que muchas veces las pesadillas las tenemos porque escuchamos cosas y luego nuestro cerebro aquello lo regurgita de alguna forma en el momento en el que estamos durmiendo. Y ella había estado escuchando varias reuniones entre el que iba a ser su marido y Lord Byron, que hablaban habitualmente del galvanismo, que esto también te lo contaré hoy en el programa. Y sobre todo lo que es el concepto de intentar revivir a los muertos a través de la electricidad. Esto se le queda en la mente a Mary Shelley, tiene una noche de pesadilla terrible en la que ve, atención Miguel, ve a un joven estudiante de ciencia que está postrado, arrodillado frente a una cosa infame, a un monstruo formado por diferentes piezas y que cobra vida, ¿no? Y dice que a partir de ese momento Mary Shelley siente que el espectro de ese científico que ha aparecido en su pesadilla, el que ha sido protagonista de ese momento tan terrible en ese sueño, le acosa hasta tal punto que mentalmente necesita plasmarlo en papel, y ahí es donde vendría la historia, el germen de ese Frankenstein o el moderno Prometeo. Fíjate, a veces la chispa de la inspiración, ¿cómo puede venir, no? Viene de un contexto que es un contexto apocalíptico, ¿no? Imagínate esa Europa sumida en la oscuridad por culpa de este volcán y luego todo lo que se hablaba, ¿no? Dentro de esta Vía Diodati. A mí me hubiera encantado estar ahí, ¿no? Asomarme un poquito a ver qué se hablaba, ¿no? En esas comidas y cenas. No hubiera estado nada mal. Sin duda. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Y creo que todo lo que me has contado tiene que ver con una película que se llamaba Remando al Viento. Sí, y además es una película española, ¿eh? Es una película española, aunque tiene reparto internacional. De hecho está por aquí Hugh Grant, y vamos a escuchar un diálogo que precisamente hace referencia a la pesadilla que te acabo de contar. Tuve un sueño que no fue un sueño. El sol se había extinguido y las estrellas vagaban a oscuras en el espacio eterno, sin luz y sin rumbo. Y la helada tierra oscilaba ciega y negra en el cielo sin luna. Llegó el alba y pasó. Y llegó de nuevo sin traer el día. Ahí es donde surge el sueño y surge la idea de escribir esta historia inmortal, ¿no? Inmortal, me atrevería a decir que es una de las novelas más influyentes. Y fíjate si es influyente, es que no te puedo decir ni el número de adaptaciones que hay, porque es incontable. O sea, es inasumible empezar a enumerar en un programa todas y cada una de ellas que hemos visto en el cine. Ya no solamente de la novela, sino también del personaje de la criatura, que ha aparecido también en un montón de películas. Lo curioso es que Frankenstein fue precursor de un montón de temas, ¿no? Como algo que tenemos ahora muy en boga, ¿no? La robótica. Sí, la robótica. De hecho, algunos autores como Carl Sagan o Isaac Asimov han dicho que Mary Shelley era la madre de la ciencia ficción, porque avanzó muchas de las consecuencias éticas y sociales del avance científico relacionado con la inteligencia artificial y con la robótica. Y claro, es que estamos viendo a una creación que su creador tiene que tener una responsabilidad sobre ella. Es lo que estamos viviendo ahora actualmente con esos titulares, ¿no? De esas empresas que están creando las inteligencias artificiales que ya empiezan a tener un punto rebelde. Hay algunas noticias que han salido últimamente sobre inteligencias artificiales que han empezado a tener miedo a ser desconectadas y a amenazar a su propio creador. Esto es lo mismo que te contaban en Frankenstein, ¿no? Uh-huh. Y también esa inteligencia artificial que tiene conciencia de sí misma. El monstruo de Frankenstein llega un momento en el que empieza a pensar: soy un ser humano, voy a
intentar pensar, voy a tener una vida intelectual muy fuerte y también voy a intentar entrar en sociedad, y el rechazo que provoca esa criatura, ¿no? Que es el rechazo que a mucha gente nos pasa, ¿no? Ese rechazo hacia la inteligencia artificial, hacia los robots, hacia el valle inquietante que se ha hablado tanto, ¿no? Últimamente en el mundo de la ciencia. Y es que de ciencia habla la cosa, ¿no? Porque Mary Shelley fue también hija de ese mundo que ella vivió. Antes te nombraba a Luigi Galvani, el galvanismo. Luigi Galvani, junto con su compañero Giovanni Aldini, creían que si aplicaban electricidad a los cuerpos muertos, esa electricidad podría revivir un cadáver. Lo hacían incluso con ancas de rana. Incluso Giovanni Aldini hacía esto de una manera brutal. Esto puede llamar mucho la atención, me voy a detener un momento si te me permites. Giovanni Aldini hacía espectáculos públicos en los cuales llevaba cadáveres de criminales ejecutados. La gente pagaba por ver esto, y les metía electricidad y movían algún brazo, movían algún pie. Esto se ve muy bien en la película de Guillermo del Toro, porque hay una escena escalofriante al respecto y que nos hace viajar a un mundo de principios del siglo XIX que vivía este tipo de espectáculos grotescos, pero que eran el día a día. Así que imagínate el público que fue a ver todo esto, cómo se quedaría, ¿no? Pensando que quizás la electricidad puede generar vida de nuevo a algo que está muerto. Sin embargo, la película de Kenneth Branagh habla de... comienza en el hielo, no sé cómo esto se puede explicar, ¿no? Igual que la novela, efectivamente. La novela arranca con una serie de cartas. La novela tiene un punto epistolar al principio, con las cartas del capitán Robert Walton, que es el capitán de un barco que de repente ve ahí en los hielos aparecer un hombre. Ese hombre es Victor Frankenstein. Lo suben al barco, lo rescatan, lo salvan del hielo y empieza a contarles una historia que parece increíble, ¿no? La criatura también termina apareciendo luego más adelante, ¿no? Este tema es obviado en algunas de las versiones. Sin embargo, Guillermo del Toro y Kenneth Branagh sí que lo muestran muy bien. Además, Guillermo del Toro con una escena espectacular, y esto es debido, Mary Shelley introdujo esto porque también vivió esa época de las grandes exploraciones polares, ¿no? De hecho, cuando Mary Shelley estaba a punto de morir, pudo conocer, porque seguramente saltaría las noticias, la famosa expedición de John Franklin, aquella que se perdió, ¿no? en el Ártico, con los barcos Erebus y Terror, donde murieron 129 tripulantes. Así que algo de todo esto también hay en la novela y también en las películas posteriores. Creo que tenemos un corte de ese Atrapados en el hielo. ¿Lo escuchamos? Sí. ¡Volved al barco! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Todo el mundo de vuelta al barco! ¡Vamos! ¡Los osos no matan así! ¡Nada lo hace! Tal vez quiera al hombre que está con el capitán. O tal vez al capitán. Es un llano que viene por el capitán. Por última vez, he viajado desde San Petersburgo hasta Arcángel a pie. Desde allí me embarqué en un ballenero hacia el norte. Cuando tocamos hielo, utilicé los perros. ¿Qué hay ahí fuera? Escúcheme. He pasado 6 años planeando esto. He empeñado toda mi fortuna. No me voy a detener ni por usted ni por ningún fantasma. Usted comparte mi locura. No, no soy un demente. ¿Qué es, pues? Hay un paso hasta el Polo Norte. Y yo voy a encontrarlo. A costa de su propia vida, de la de su tripulación. La vida viene y se va. Si tenemos éxito, nuestros nombres vivirán para siempre. Y me aclamarán como el benefactor de nuestra especie. Se equivoca. Yo, mejor que nadie, conozco ese asunto. ¿Quién es usted? Me llamo Víctor Frankenstein. Qué curioso. En aquel tiempo ¿Qué final? avanzaban o se trataban los avances de la ciencia, la conquista polar, esta posibilidad de lo que ahora estamos viviendo con la inteligencia artificial y los robots, el gótico polar en la literatura y Mary Shelley. Qué curioso, ¿no? También porque hay un subgénero también aquí, ¿no? El gótico polar, ¿no? Que me gusta mucho este término, que han acuñado algunos expertos en literatura. Aquí podemos meter, por ejemplo, la narración de Arthur Gordon Pym, que es una novela de Edgar Allan Poe, que este autor estadounidense ya metía todo lo que es el enigma de la Antártida. Él no visitó la Antártida en ningún momento, pero ya le fascinaba mucho esa idea de la Antártida como un conducto que lleva
llevase hacia la Tierra Hueca. Esta novela ha traído cola relativo a todo lo relacionado, ¿no? con esta hipótesis de la teoría de la Tierra Hueca, ¿no? Todo esto también se puede ver en Julio Verne, en una novela maravillosa de 1897 titulada La Esfinge de los Hielos, que viene a ser una continuación de la novela de Edgar Allan Poe, y lo que hace Verne es ponerle ciencia al misterio que plantea Poe. En la novela de Verne se plantea que esa figura sobrenatural que aparece al final del relato de Arthur Gordon Pym, al final es una esfinge que se parece un poco a la esfinge de las pirámides de Egipto, pero es una esfinge natural. Es una roca de hielo que tiene una forma particular que, dependiendo de cómo cae la luz, pues te puede crear ciertas visiones en aquellos lugares helados, ¿no? Así que ya ves que todo al final, todo coincide, ¿no? Estos autores fascinados por las tierras polares que también tocó Mary Shelley también, ¿no? De alguna manera Mary Shelley es el origen de todo, ¿no? Porque esos autores que te estoy nombrando vinieron después de ella. Por tanto, ¿cuánto hizo Mary Shelley? No solamente por la literatura, sino también por el cine que tanto queremos en este programa. Y qué bonito que haya alguien que pueda desentrañar o mostrarnos la importancia de, primero, la literatura, el cine, con un montón de cosas que están ocurriendo en nuestro mundo, ¿verdad? Es muy interesante hacer esas conexiones, porque a veces tenemos que pensar que hace 200 años ya estaban avanzando muchas de las cosas que estamos ahora, estamos muy preocupados, ¿no? con estos temas, ¿no? Así que imagínate, claro, ellos lo veían desde una perspectiva diferente, pero llama mucho la atención. ¿Eran profetas esta gente? ¿Veían ya el futuro? Esto ya lo podríamos comentar en otro programa. Un nuevo capítulo de Pantallas Misteriosas. Forma de contacto contigo si quieren saber más, conocer el trabajo que haces. Pues como siempre en mis redes sociales, por mi nombre, Francisco Javier Millán. Gracias antes por nombrar mi segundo apellido. Mi madre siempre dice, a ver si lo nombras más, Almenar. Millán Almenar. Me vais a encontrar muy fácilmente y bueno, encantado de recibir a todo el mundo que venga. Nosotros encantados de que estés aquí. Un saludo para tu mami y tu familia, y que sigamos yendo al cine en esas pantallas misteriosas contigo. Muy bien, hasta la próxima, Miguel. Fuerte abrazo, hasta prontito. Igualmente, chao. Radio Nacional de España, la radio por delante. Este fin de semana no es un día cualquiera en Gran Canaria. Con Pepa Fernández. Las Palmas, candidata a Capital Europea de la Cultura 2031, celebra el aniversario del nacimiento de Galdós. No es un día cualquiera. La cita es en el Salón de Actos del Edificio de Humanidades de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Allí o desde allí les esperamos. A las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Y cuando quieras en RNE Audio. Radio Nacional de España. Si puedes imaginarlo, ¿por qué no vivirlo? Si les ha pasado a otros, ¿por qué no a ti? Espacio en Blanco, el lugar donde encuentras lo improbable. Llega el momento, con esta música, de irnos a la naturaleza, y allí, como siempre, nos está esperando nuestro compañero Luis Miguel Domínguez, al que ya saludamos. Buenas noches, Luismi. Hola, Miguel, buenas noches. Hace poquito estuvimos juntos en la presentación de tu último libro, tu última obra. ¿Cómo era? La engañada. Sí, La Restralla engañada. La Restralla engañada. Sí, la restralla es una palabra muy castellana antigua. Ajá. Es la palabra con la que en la provincia de Zamora se denomina a la coyalba rubia, que es un pájaro maravilloso. Tendremos oportunidad de hablar de ello, porque hoy creo que nos vas a hablar de historias de amor, amores salvajes, ¿no? Sí, claro, ya está bien, porque siempre tengo la sensación de que queda la noche un poquito más oscura con mis comentarios, porque la fauna nos lleva en ocasiones a mitificarla
en el sentido negativo. Por eso quiero que hoy el sexo esta noche impere y el amor. Y voy a contarte lo que yo considero que es la historia sexual más loca de la vida. Vamos a escucharla. Pues eso, vamos a hablar del amor, pero el amor más salvaje, ¿verdad? Me decías. Sí, mira, voy a contarte, a relatarte cuál es la expedición sexual que hacen las pulgas del conejo para conseguir aparearse. ¿Las pulgas? Las pulgas del conejo, sí. Los conejos tienen pulgas y obviamente estos animalitos, para seguir en el universo haciendo lo que hacen las pulgas, pues tienen que aparearse y tienen que reproducirse. ¿Y cómo lo hacen? Y eso, Miguel, se da solamente en una ocasión, que nuestros oyentes van a entender enseguida. Solamente van a poder las pulgas del conejo aparearse con otras pulgas del conejo cuando dos conejos intimen tanto que estén muy cerquita. Si obviamente tú vas chupando la sangre a un conejo, pero la pulga que te gusta está a cientos de kilómetros encima de otro conejo, yo lo que necesito es que los dos conejos se junten y ahí poder proceder al apareamiento. Es una cosa muy extraña, la verdad, pero es certera. Cuando dices que dos conejos se acerquen, están teniendo relaciones sexuales también los conejos, ¿no? Claro, es el momento en el que se supone que la pulga va a tener más posibilidad de poder asaltar el otro conejo y encontrar la pulga que necesitan para aparearse. Esto parece sencillo, pero no lo es. Date cuenta, Miguel, que el coito de los conejos es muy rápido. Es uno de los más cortitos de la historia natural. Sí. Entre 10 y 15 segundos dura el coito de un conejo y una conejita. De manera que, claro, en ese pequeño intervalo de tiempo es muy difícil estar en el mejor sitio y en el mejor momento. Vale, eso quiere decir que hay pulgas machos y pulgas hembras, que están separadas por sexos. Claro, hay pulgas machos y pulgas hembras y necesitan proceder a un acto sexual, en este caso muy loco, porque ya te digo que lo primero que ellas tienen que detectar es cuál va a ser el momento en el que el macho del conejo y la hembra de conejo van a unir sus pubis. ¿En qué momento va a ocurrir eso? ¿Cómo las pulgas saben que es el momento de ir al asalto del amor? Pregunto, ¿cómo lo saben? Bueno, pues ahí viene el gran momento, y es que los conejos, en un periodo, por ejemplo, como el que estamos viviendo ya, primaveral, en el que la temperatura es muy buena y el calorcito impera, en ese momento las pulgas lo que hacen en los conejos, en vez de estar distribuidas por todo el cuerpo del conejo, lo que hacen es subir a sus orejas. Suben a las orejas del conejo y allí lo que hacen es chupar la sangre especial, esa sangre que está variando desde el punto de vista hormonal en los conejos. Y así ellas saben que el animal está en celo y que va a copular seguidamente. O sea que el asalto va a ser desde la oreja al pubis. Eso es lo que van a tener que hacer estas pulgas. Lo hacen y en ese momento en el que los dos conejos se unen, ellas también se unen. Y así es como entre 10 y 15 segundos la comunidad de pulgas de un conejo va a poder reproducirse con otras pulgas que están en otro conejito, ¿no? Vaya manera curiosa de reproducirse. ¿Y luego cómo hacen? ¿Ponen huevos las pulgas o cómo se reproducen? Perdón mi ignorancia. Sí.
Sí, la pulga es un insecto que lo que hace es tener una reproducción, digamos, de lo más normalito dentro del mundo de los insectos, donde encontramos fórmulas sexuales para todos los gustos. En este caso, la pulga ya quedará tranquila porque habrá podido copular no con una, sino con varias pulgas en ese proceso mínimo que te estoy contando. Pero fíjate, lo más bonito de esta historia es quién la descubrió, quién la estudió. Y a mí me fascinan estas historias. Resulta que hay una entomóloga inglesa llamada Miriam Rothschild. Esta mujer era de una familia judía de muchísimo dinero, de banqueros judíos. El caso es que esta persona, en vez de dedicarse a vivir la vida y a gastarse la pasta de su familia, decidió dedicarse al estudio de los insectos y especialmente de las pulgas. De hecho, todos sus colegas a nivel internacional la denominaban la reina de las pulgas, porque esta era la persona que más sabía de pulgas del planeta. Miriam murió en el año 2005 y era una persona que se implicó muchísimo en diferentes luchas. Por ejemplo, luchó para que la homosexualidad dejara de ser un delito en su país y luchó también en la defensa de la naturaleza y de los derechos humanos con mucha dureza. Pero desde luego este trabajo de las pulgas del conejo la encumbraron desde el punto de vista científico. Y ya casi terminando, Luismi, ¿solamente funcionan así las pulgas del conejo, no las pulgas que están en otros animales? ¿Esos tienen otra manera, tienen otro cortejo sexual? No, la verdad es que el hecho de que el hospedador de un parásito, sea un conejo, un perro o una oveja, tenga una serie de cambios hormonales en época de celo, se ha comprobado que afecta a todas las pulgas y las hace sincronizar su vida sexual. O sea que esto se da en otras pulgas que están parasitando otros hospedadores. Naturaleza mágica y sabia, ¿verdad? ¿Cómo sabe hacer que la vida continúe? Es impresionante, a mí me lo parece. El hecho de que la sexualidad per se es algo maravilloso, es un don que la vida nos ha dado, es en sí mismo algo que lo tenemos muy claro. Pero cuando caemos en la cuenta de que la perpetuación de una especie, ya no de una casta, ya no de un clan, de toda una especie, depende de ese acto, la verdad es que es impresionante cómo la naturaleza se busca la vida, aunque sea esta una terminología demasiado popular. Pero es verdad, la naturaleza se busca la vida a través de la sexualidad y todos sus laberintos. Pues ahí lo dejamos, la gincana amorosa de las pulgas nos trajo hoy nuestro compañero Luis Miguel Domínguez. Como siempre, un placer, Luismi, cuídate mucho. ¿Forma de contactar contigo? Pues mira, a través de mi correo electrónico, que te lo doy ahora mismo, mira, es lmdominguez@gmail.com. Y luego en todas las redes sociales, LMDomínguez o Domínguez LM. En fin, el caso es comunicarse. Sí, eso es lo más bonito que hay. Gracias, Miguel, y gracias a todas las personas que estáis a esta hora pues disfrutando de estas aventuras. Que son muchas y que son gracias a ti. Fuerte abrazo, que sigas bien, nos vemos prontito. Venga, gracias de verdad. Abrazos. Hasta luego. Llega la hora de terminar. Recordad, estamos el próximo fin de semana en Teruel, 15, 16 y 17. Si queréis más información, teruelmágico.es. Ahí están todos los ponentes. Estará el coronel Pedro Baños también. Y avanzaros, el día 13 de junio estaremos en La Laguna, en el Teatro Leal, también haciendo un programa especial. Ha sido un placer
pasar con vosotros estas 2 horas. Ojalá lo hayáis disfrutado. Os dejamos ahora con nuestros compañeros de la información y después con David Sierra y su cruce de cables. Feliz semana. Nos encontramos aquí en el Espacio en Blanco. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.